Pues buenas tardes, efectivamente yo soy Raquel, soy R3 de reumatología en el 12 de octubre y a ver si funciona esto. Bueno, mientras tanto os voy dando también la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y por todo el esfuerzo que habéis hecho, que estoy más que segura que va a traer su recompensa. Voy a empezar por definir la reumatología. La reumatología es la especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Cuando me planteé definir mi especialidad con una sola palabra, la verdad es que me costó bastante y al final pues me decidí por desconocida. Y me decidí por definirla como desconocida porque yo creo que a día de hoy, cuando digo que soy reumatóloga, realmente la gente no sabe muy bien a qué me dedico. Empiezan a aparecer imágenes en la cabeza, pero pues no saben exactamente qué tipo de pacientes veo. Entonces, pues con esta charla, pues mi intención también es que la especialidad sea un poquito más conocida para vosotros. ¿Y por qué yo creo que es desconocida? La primera parte creo que es porque en las facultades la asignatura de reumatología pues muchas veces es una asignatura muy cortita, que va pegada con traumatología o dentro de la especialidad de patología general y no se trata específicamente la reumatología. Y también porque es una especialidad que abarca pues, patologías que realmente no son muy comunes, como el lupus, la esclerosis sistémica, y que cuesta un poquito entender de qué van. Y también porque es una especialidad que en los últimos años ha avanzado mucho, los tratamientos han cambiado mucho en muy poquito tiempo y eso hace que, bueno, pues que cuando decimos que ponemos infliximab al paciente, pues la gente se queda así con cara de sorpresa y realmente no saben muy bien de qué va la cosa. Como puntos positivos de hacer la especialidad de reumatología, pues yo he puesto estos 6. El primero es la continuidad asistencial, que veréis que es un término que está muy de moda, que se escucha en muchas charlas y yo creo que la especialidad de reumatología ofrece a nuestros pacientes una continuidad asistencial. Pues les diagnosticamos, bien sea en la consulta, en la urgencia, durante un ingreso y luego seguimos toda la evolución de la enfermedad y del paciente, porque van apareciendo comorbilidades, vamos cambiando los tratamientos y vamos viendo pues, cómo el paciente avanza y sabemos qué es lo que pasa con los pacientes. Y esto, pues al mismo tiempo, nos permite que tengamos una muy buena relación médico-paciente en nuestro día a día, porque nuestros pacientes pues, nos ven durante toda su vida y confían en nosotros y muchas veces pues, veréis que hacéis un poco también trabajo de médico de familia, os vienen con dudas y sois como su médico del día a día. Al final, pues la reumatología es una rama de la medicina interna y también tenemos que tener una visión integral del paciente. Integral porque nuestras enfermedades muchas veces son enfermedades sistémicas que pueden afectar a diferentes órganos. Integral porque tenemos que tener en cuenta las comorbilidades y también el contexto social y esto va a ser muy influyente a la hora pues, de poner tratamientos. Imagínate, pues, si quieres poner un tratamiento pues, que sea subcutáneo, pues tienes que tener un poco en cuenta pues, el contexto del paciente, si se lo va a poder administrar todas las semanas, cómo va a tomarse los tratamientos, etc. Es una es una especialidad muy multidisciplinar. Veréis que en el día a día pues, tenemos que contar con un montón de especialidades, también porque las enfermedades sistémicas al final afectan varios órganos y veréis que hacemos incluso sesiones con nefrología, con neumología, pasamos consultas conjuntas y pues esto para mí es un punto positivo porque tienes la oportunidad de aprender mucho de los demás especialistas. Es una especialidad que también tiene sus procedimientos y sus técnicas. Pues la más clásica es el microscopio óptico que vais a utilizar para visualizar los líquidos sinoviales, pero también nos hemos sumado a la moda de la ecografía, hacemos ecografía musculoesquelética diariamente en las consultas y también ecografía vascular para hacer valoración de vasculitis, ecografía de glándula salival. Y luego tenemos técnicas propias, como por ejemplo la capilaroscopia o la biopsia de glándula salival menor, que también se puede hacer en la consulta habitual. Y una opción que para mí es un punto muy positivo y que muchas veces cuando se hace la residencia pues no se tiene en cuenta es la investigación. La reumatología, como os decía, está creciendo muchísimo, hay un campo muy grande por descubrir y os va a permitir poder formaros en investigación, pues tanto en investigación translacional, que es más básica a través de los mecanismos inmunológicos implicados en nuestras enfermedades, y también en investigación más clínica, pues en la participación de ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos fármacos. Y la formación, pues también a través de las sociedades, tanto la sociedad española como las autonómicas, pues van a tener un amplio catálogo de cursos disponibles para los residentes.
Como puntos negativos, yo creo que uno de los puntos más importantes, o sea, negativos en cuanto a la residencia de reumatología es el dolor. El dolor es un síntoma muy común, yo diría que el más común en las consultas de reumatología. Y es un síntoma complejo, porque es un síntoma que puede condicionar, o sea, puede venir de muy diferentes maneras presentado a la consulta y puede condicionarle pues, al paciente trastornos anímicos porque viven con el dolor continuamente y esto pues puede hacer que el paciente sea pues, muy difícil de valorar y muchas veces pues, los dolores son refractarios y también hay que aprender a vivir con eso. Los pacientes de reumatología pueden ser pacientes muy complejos, porque una parte es el dolor y otra parte pues, que la patología sistémica puede afectar a muchos órganos y tenéis que hacer la valoración de todos esos órganos en una misma consulta. Y además, pues, según van pasando los años, le van apareciendo comorbilidades al paciente y los tenéis que tener en cuenta, porque, pues imagínate, si tu paciente tiene una afectación hepática, pues va a haber una serie de fármacos que no vais a poder utilizar, aunque estén indicados en la enfermedad que el paciente tiene. Otro de los puntos negativos que creo que es de los que sufre la especialidad es la carga asistencial, y creo que es también común a otras especialidades, sobre todo en el área de las consultas, porque los pacientes, pues al final, al ser patologías crónicas y o sea, la evolución que está teniendo la medicina hacia la cronicidad de las enfermedades, pues hace que los pacientes se vayan acumulando. Y esto hace que, pues, que tengamos cada vez más pacientes en las consultas. Y también porque los reumatólogos al final, aunque vemos enfermedades raras como el lupus, la esclerosis sistémica, vemos enfermedades muy prevalentes como pueden ser la osteoporosis o la artritis reumatoide y esto hace pues, que en ocasiones las consultas estén muy sobrecargadas. Y como último punto negativo, que ya ha salido en otras charlas, es que no disponemos de guardias médicas y en su defecto pues hacemos guardias de urgencias y de planta de hospitalización de medicina interna, que son en general pues más duras. Yo creo que personalmente esto pues, es un arma de doble filo porque es verdad que las guardias son más duras, pero te van a aportar una formación como médico general que veréis que para ser buen reumatólogo es imprescindible, porque si no sabes valorar pues factores de riesgo cardiovascular, tus pacientes en la consulta van a ir mal. La residencia de reumatología en cuanto a rotaciones yo la he dividido en dos partes. La primera suele durar año y medio, 2 años, y es las rotaciones por las diferentes especialidades. Yo he puesto estas porque yo creo que en general son las más comunes, pero veréis que, bueno, que en función del hospital pueden variar un poquito, incluso he visto algunos reumatólogos que rotan por anatomía patológica, creo que algunos así, y traumatología y rehabilitación, que también no es en general común a todos los hospitales, pero bueno, luego medicina interna y las especialidades así médicas yo creo que en general se rota por todas estas. Y la segunda mitad de la residencia ya es cuando entráis a reumatología y ahí quiero destacar el papel de la consulta del residente. No es un papel que exista en todas las residencias de reumatología, pero sí que es bastante importante porque no aparecen todas las especialidades y en algunos hospitales puede ser gran parte de la actividad asistencial que hagáis dentro de la residencia. Entonces, yo creo que esto es un punto importante. Luego monográficas, hospitalización, los partes de interconsulta, el hospital de día, la reumatología pediátrica, que también varía un poquito, hay hospitales que la lleva el reumatólogo, hay hospitales que la lleva el pediatra e incluso hay hospitales que te vas a un hospital infantil a hacerla específicamente. Y la rotación externa, que suele ser el último año, 2-3 meses más o menos. Y como os decía antes, durante toda la residencia hacéis guardias de urgencias y hospitalización de medicina interna, ¿vale? Como puntos claves para elegir el hospital, no he puesto la situación personal porque yo creo que es algo ya muy obvio que todos tenemos en cuenta a la hora de elegir ciudad y hospital. Y he puesto el primero, el tipo de patología. Y lo he puesto del primero porque yo creo que la residencia de reumatología puede ser drásticamente diferente de unos hospitales a otros. Y os pongo un ejemplo que es muy obvio, la patología autoinmune. Veréis que hay hospitales en que medicina interna es una unidad muy potente, o sea, es un servicio muy potente y va a tener unidades de autoinmunes que llevan la mayoría de esta patología. Entonces, si elegís reumatología para formaros en patologías autoinmunes, tenéis que aseguraros de que los reumatólogos en vuestro hospital ven este tipo de patología. Y lo mismo pues en ecografía y otro tipo de patologías, ¿vale?
La consulta al residente, por lo que os decía antes, o sea, hay muchas veces que la consulta al residente se empieza ya de R2, entonces tenerlo en cuenta, preguntar en qué año empezáis, cuántos días a la semana pasáis, si os citan todo tipo de pacientes o os los filtran un poco, la supervisión que tenéis en la consulta al residente y luego las monográficas y multidisciplinares que cuente vuestro servicio, pues con nefro, con neumo, con derma, suelen ser las más habituales. La planta de hospitalización, si disponéis de ella, porque hay hospitales que los pacientes hospitalizados de reuma no ingresan con reuma, ingresan en medicina interna. Y los procedimientos, lo que decíamos antes, si tenéis disponibilidad de poder aprender a hacerlos y si no la tenéis, si en vuestro hospital os dejan rotar fuera del hospital para formarnos pues, en esa carencia que a lo mejor tiene vuestro servicio. La docencia y la formación, pues lo que ya conocéis seguro, si se hacen sesiones, si os dejan participar en las sesiones, de qué tipo son, cuántos días a la semana, si se organizan cursos para los residentes, si los tutores pues, están implicados en la formación del residente. Y la investigación, también para mí muy importante en la reumatología porque pues, incluso en muchos programas formativos de reumatología empieza a ser obligatoria que se participe en proyectos, pues, que aprendáis cómo se hacen los ensayos clínicos y tal, pues yo creo que es importante en reumatología. Y el ambiente laboral que yo creo que pues, también es una pregunta que hacemos todos. Las plazas en España. Respecto al año pasado, este año hay 6 plazas más, una de ellas es en mi hospital en el 12 de octubre, que vamos a ser 3 residentes, y son 82 plazas en total. Veréis que pues, están distribuidas por toda la geografía española y la mayoría, pues, como yo creo que en todas, están en Madrid, que se lleva un cuarto de las plazas. Las opciones al terminar la residencia, pues yo creo que son parecidas a las demás especialidades médicas. La mayoría pues acabaremos dedicándonos a la actividad asistencial. En reumatología, pues la mayoría de las veces te dedicarás a consulta, ¿vale? Es una especialidad que yo creo que, por inventarme un porcentaje, pero diría que el 90% de lo que hacemos es de consultas externas, pero bueno, también veréis que hay opciones de trabajo en hospital de día y planta de hospitalización. No olvidaros de la investigación porque a veces es un campo importante y a través de él podéis conseguir becas, que también es una opción luego de post-MIR y realizar la tesis doctoral. Y también es importante de cara a trabajar en el ámbito internacional. Muchas veces la investigación es la puerta a conseguir un trabajo pues en otro país fuera de España. La sanidad pública y privada, pues ambas tienen opciones en reumatología y lo común es compatibilizar las dos. En general, deciros que en reumatología pues, no hay paro y adaptándose un poquito a los contratos que cambian de unos hospitales a otros, pues en general todo el mundo acaba trabajando. Y las especialidades afines, he puesto estas 5 porque yo creo que es con las que más relación tenemos y con la que más, o sea, las que tienen unas patologías más parecidas a las nuestras, dermatología y digestivo, pues comparten muchos pacientes con nosotros y muchos tratamientos también, nefrología y neumología, porque también trabajamos muy mano a mano con ellos, sobre todo en las enfermedades sistémicas, medicina interna, pues por lo obvio, al final somos, pues derivamos de la medicina interna y vemos a los pacientes de una manera parecida, aunque sí que deciros que con la medicina interna nos diferenciamos sobre todo en que ellos hacen mucha hospitalización, nosotros hacemos muchísima consulta, ¿vale? Por último, ya para terminar, dejaros esta página que a mí personalmente me fue bastante útil para empezar a buscar, que es de la Sociedad Española de Reumatología, y ahí podéis buscar en las diferentes comunidades autónomas los hospitales que tienen acreditación docente, pincháis pues, en el hospital que os interese y os pues, sale una pestañita con información así básica que para empezar a buscar pues, es bastante útil. Hay algunas cosas que están desactualizadas, pero bueno, que para llevar una orientación del hospital que está bien. Y por último, también animaros a venir a las jornadas de puertas abiertas de los hospitales y que vengáis a los servicios a preguntar, porque para estas especialidades que son un poquito más desconocidas, pues ayuda mucho pues, que veáis exactamente lo que hacemos, que nos preguntéis y hay que pelear un poquito más por informarse. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.